Muy bien, este es el ejemplo 1 que vamos a realizar y que corresponde al tema de ecuaciones de movimiento en coordenadas normales y tangenciales. Entonces el tema es ecuaciones de movimiento. Y en este caso en coordenadas normales y tangenciales. Y bueno, este es el ejemplo 1. Ejemplo 1 que vamos a realizar. Y el ejemplo 1 nos dice que el diseño de la rampa de salto, vamos a escribirlo, el diseño de la rampa de salto de esquís que se muestra en la foto. Ahorita voy a mostrarles la figura para que ustedes sepan qué forma tiene esta rampa de esquís. Requiere conocer el tipo de fuerzas que se ejercerán en la esquiadora y su trayectoria aproximada. Esquiadora y su trayectoria aproximada. Ok, luego dice, si en este caso el salto se puede representar de forma aproximada por la parábola de la figura. Por la parábola. Ahorita vamos a ver la figura y la ecuación. Determine la fuerza normal en la esquiadora de 150 libras. Ese es un dato, ese es el peso de la esquiadora. En el momento, aquí nos tienen que decir en qué punto. En el momento en que llega al extremo de la rampa. Punto A. Donde su velocidad, en el punto A su velocidad es lo que nos está diciendo, es de 65 pies por segundo. Y nos pregunta, además, además, ¿cuál es su aceleración en ese punto? Todo es con respecto al punto A. Entonces, primero vamos a ver cómo es esta rampa. Fíjense, acá está. Les voy a pasar esta imagen. Esto está en el libro de Hibeler. Entonces, acá estamos. Esta es la rampa, la foto de la rampa. Fíjense qué figura tiene. Y se puede idealizar en esta parte. En esta parte de aquí se puede idealizar como una parábola. Y ahí está y en función de x al cuadrado, es una parábola. Entonces vamos a establecer, o se establecen en este caso los ejes coordenados x y y. Aquí, fíjense dónde está su origen, aquí. Y por debajo, 200 pies por debajo, ahí está el punto A. Este punto A está coincidiendo con el eje y, o sea que no se desplaza en x ni a la derecha ni a la izquierda. Coincide plenamente aquí con el eje y. Eso es en coordenadas rectangulares. Sin embargo, como conocemos la ecuación de la trayectoria, en este caso, que es y es igual a 1 entre 200 por x al cuadrado menos 200, aquí nos conviene usar coordenadas normal y tangencial. Entonces, una vez dicho esto, vamos a pasar a nuestro diagrama de cuerpo libre.
Ok, antes de pasar al diagrama de cuerpo libre, sí hay que recordar tener a la mano un formulario. Miren, yo tengo este formulario, acá está, que es acerca de la cinética de una partícula, fuerza de aceleración, específicamente en el caso de ecuaciones de movimiento normal y tangencial. Entonces aquí ya viene el diagrama de cuerpo libre, cómo establecer los ejes coordenados, en este caso eje normal y tangencial, que son perpendiculares entre ellos, cuál es la parte positiva del eje, cómo considerar cuando nuestra fuerza o nuestra aceleración normal es positiva, cuando la aceleración tangencial es positiva, las ecuaciones de la cinemática que involucran el movimiento o el desplazamiento. Aquí está la componente tangencial de la aceleración, la componente normal. Cuando conocemos la aceleración, la componente tangencial en función de la posición y de la velocidad. Cómo calcular el radio de curvatura o ρ cuando está definido en función de x, la trayectoria, como en este caso. Y cómo considerar cuando la aceleración es constante. Acá está. Entonces todo este formulario nosotros lo tenemos que tener presente, lo tenemos que tener a la mano para saber qué se está considerando. ¿Ok? Bien, ya que tenemos nuestro formulario, entonces ahora sí voy a proceder a trazar el diagrama de cuerpo libre o los diagramas que sean necesarios. En este caso el diagrama de cuerpo libre, aquí lo voy a poner. Va a consistir, primero voy a dibujar la trayectoria, o sea, la curva. La curva la voy a dibujar de esta manera, como la parábola. Luego ahí, con respecto a ella, van a ir los ejes, en este caso rectangulares, X y Y. Este es el origen. El punto que nosotros estamos analizando es exactamente aquí. Es el punto A. Ahí está el punto A. Esta trayectoria tiene una ecuación de y es igual a 1 entre 200x cuadrada menos 200. Ahí está. Y está por debajo del eje X 200 pies. Aquí está. Y con respecto a X, o sea, cae sobre el eje Y, no se desplaza ni a la derecha ni a la izquierda. Ok, ahí tenemos esa referencia. Y también vamos a establecer aquí los ejes normal y tangencial. El eje normal siempre se dirige hacia la parte de adentro de la curva. El eje normal va a ser así positivo. Ese es el positivo del eje normal, hacia adentro de la curva. Y el eje tangencial pues es el que sigue el movimiento, sería este. Esos son nuestros positivos para el eje normal y el eje tangencial, ¿sí? Que son perpendiculares entre ellos. Eso es en cuanto a la trayectoria. Y ya si aislamos a la esquiadora, que la podemos idealizar como una partícula, yo la tendré aquí. Esta es la esquiadora. Ahí está, esa partícula. La esquiadora tiene un peso que está dado en el texto. Aquí nos dice 150 libras. Entonces, como es un peso, siempre va hacia abajo, una fuerza vertical hacia abajo, la atracción de la gravedad. Entonces 150 libras, esa es una fuerza que está actuando en la esquiadora, un peso. Y luego la esquiadora ahí en el punto A, bueno, está en una superficie, y en esa superficie justamente se está desarrollando una fuerza normal perpendicular a la esquiadora, es decir, va hacia arriba. La fuerza normal se opone al peso de la esquiadora y es perpendicular a la superficie de apoyo. Ahí está. Todo esto es para el punto A, Aquí le voy a poner punto A, que es la esquiadora en el punto A. Y luego nuestros ejes normal y tangencial ya los establecimos. Este es el eje normal hacia adentro positivo, hacia adentro de la curva me refiero. Y el eje tangencial pues va a ser este. El eje tangencial, fíjense, es este. Positivo hacia la izquierda, hacia donde se va dando la dirección del movimiento. Ok. Entonces aquí se van a desarrollar con su respectivo eje pues la aceleración normal y la aceleración tangencial. Cada uno se asocia con un eje. Ya que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ahora sí vamos a plantear las ecuaciones de movimiento.
En las ecuaciones de movimiento, que voy a poner ecuaciones, son dos en este caso. Una va a ser la sumatoria de fuerzas normales que actúan en el eje normal, que va a ser igual a la masa por la aceleración normal. En este caso positiva si va hacia arriba porque va siguiendo el eje normal que establecimos. El eje positivo normal. Y vamos a tener otra que va a ser la sumatoria de fuerzas tangenciales, que va a ser positiva si se dirige hacia la izquierda porque va siguiendo la dirección del movimiento, como lo establecimos en nuestro diagrama de cuerpo libre. Y esta va a ser igual a masa por aceleración tangencial. Entonces, con esas dos ecuaciones de movimiento, ahora voy a sustituir. ¿Qué fuerzas tengo en el eje normal? Fíjense, aquí. ¿Qué fuerzas tengo? En mi diagrama de cuerpo libre puedo ver acá, tengo siguiendo el eje normal, que es este eje vertical, el peso de la esquiadora, acá está el peso de la esquiadora, que va hacia abajo, es menos, y la fuerza normal que se desarrolla en la superficie. Entonces voy a tener dos fuerzas. Aquí voy a sustituir para la ecuación 1. Sustituyo, voy a hacer sumatoria de fuerzas normales, positiva hacia arriba, va a ser igual a masa por aceleración normal. Sustituyo las fuerzas, ya dije que eran dos, es menos 150, que es el peso de la esquiadora en libras, así se deja, y más la normal. Y eso va a ser igual a la masa, en este caso como la masa, estamos en el sistema FPS, o sistema inglés, la masa se obtiene, y ustedes lo deben de tener ahí en su formulario, fíjense cómo se obtiene la masa. Como ahí. El peso entre la gravedad, eso nos va a dar slugs, nos va a dar unidades de masa. Aquí la gravedad en el sistema FPS es 32.2 pies por segundo al cuadrado. Entonces simplemente hay que dividir los 150 entre 32.2. Entonces aquí voy a hacer 150 entre 32.2, esos son slugs. Y luego lo voy a multiplicar por la aceleración normal. La aceleración normal, ¿cómo la puedo calcular? Reviso nuevamente mi formulario, fíjense, acá debo de tener la aceleración normal, la componente normal de la aceleración, aquí es igual a la velocidad al cuadrado entre ρ, entre el radio de curvatura. ¿Conozco la velocidad en ese punto A? Sí, nos están dando el dato de que es 65 pies por segundo. ¿Conozco ρ? No lo conozco, pero lo puedo calcular porque tengo la trayectoria en función de x. Entonces calculo ρ. Aquí voy a dejar el menos 150 más la normal en A. Aquí no le puse, pero es en el punto A que estamos analizando. Aquí me quedaría 150 entre 32.2. Ya dijimos que la aceleración normal, aquí lo voy a poner a un ladito, es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. Entonces aquí sustituyo velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. ¿Conozco la velocidad? Sí, en el punto A es 65 pies por segundo. Ese es un dato. Entonces aquí voy a sustituir lo que conozco, 150 en 32.2 por, aquí voy a poner 65 al cuadrado entre ρ. Aquí lo único que no conozco es ρ, pero lo puedo calcular. ¿Sí? Entonces voy a pasar al cálculo del radio de curvatura de esa trayectoria. El radio de curvatura tiene una ecuación, una fórmula ya que nosotros aquí debemos de tener en nuestro formulario, y es esta. Involucra la primera derivada de la función de la trayectoria en términos de x y la segunda derivada. Entonces, como yo sí conozco la función de mi trayectoria, la voy a derivar una vez y la voy a derivar una segunda vez y sustituyo. Ok, entonces el radio de curvatura, su ecuación es, aquí lo voy a poner, 1 más la primera derivada de y con respecto de x al cuadrado, y esa suma a la 3 medios.
Esto lo voy a dividir entre el valor absoluto de la segunda derivada de y con respecto de x. ¿Qué necesito conocer? Pues la función. ¿Cuál es mi función en términos de x? ¿Cuál es mi y? Es 1 entre 200 por x al cuadrado menos 200. Y eso lo tenemos acá de nuestros datos. Está dada esta trayectoria. La voy a derivar, voy a hacer de y en dx, obtener la primera derivada y aquí voy a obtener 2 entre 200 por x. Si ya simplifico, aquí me queda 1 entre 100x, esa es la primera derivada. Obtengo la segunda derivada de y con respecto de x, va a ser 1 entre 100 simplemente. Entonces voy a tener, aquí tengo mi primera derivada, aquí la voy a señalar, y mi segunda derivada. Listo, ahora voy a sustituir en la ecuación 3, que es esta, el radio de curvatura. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que ρ va a ser igual a 1 más la primera derivada de y con respecto a x, es 1 entre 100 por x al cuadrado, y todo eso a la 3 medios, entre el valor absoluto de la segunda derivada, que es 1 entre 100, y ya. Y ahora, ¿qué valor tiene x en el punto A? Si se acuerdan, porque estamos analizando en el punto A. El punto A justamente cae en el eje y, o sea, no se desplaza ni a la derecha ni a la izquierda del eje x. Entonces su x es 0, ¿ok? Considerando para el punto A x igual a 0, ¿qué vamos a tener? Pues sustituimos x, me va a quedar aquí 1 más 1 entre 100 por 0 al cuadrado y a la 3 medios, y entre 1 entre 100, pues todo este término entonces es 0, ¿se dan cuenta? Y me queda simplemente que ρ va a ser igual a 1 a la 3 medios es 1 entre 1 entre 100, de tal manera que ρ es igual a 100, y en este caso ρ, como es una longitud, es una distancia, sería pies. 100 pies. Y ahí ya tengo mi radio de curvatura calculado. Una vez que tengo mi radio de curvatura calculado, lo voy a ir y lo voy a sustituir en la ecuación 1, en la ecuación 1, si recuerdan es esta. Bien, es esta. Ok. Entonces, necesito otra hoja. Entonces sustituyo, le voy a poner, sustituyo el radio de curvatura en la ecuación 1. Ya lo conozco. Entonces me va a quedar menos 150 más la normal en A, va a ser igual a 150 entre 32.2, que multiplica a 65 al cuadrado y entre ρ. En este caso el radio de curvatura es 100 pies. Y ya, nada más hay que cuidar la consistencia, que todo esté en pies. Ok, y ya, voy a despejar NA. Me va a quedar 150 entre 32.2 por 65 al cuadrado entre 100 y más 150, de tal manera que la normal en A, la fuerza normal de la partícula o en la esquiadora en el punto A, cuando se encuentra en el punto A, va a ser, vamos a calcularlo, va a ser 150 por 65 al cuadrado entre 32.2 y entre 100 y más 150, me da 346.82. Y en este caso serían libras, porque es una fuerza, la fuerza normal es una fuerza. Ahí tenemos, ya tenemos NA. Ok, y ahora vamos a plantear
la otra ecuación de movimiento. Tenemos dos, una para la fuerza normal y otra para la fuerza tangencial. En el caso de la fuerza tangencial, ecuación de movimiento 2. Las planteé al inicio, pero no las sustituí. ¿Cuál es la ecuación de movimiento 2? Pues va a ser la que involucra a la fuerza tangencial. Les digo, ser sumatoria de fuerzas tangenciales, que en este caso si van a la izquierda son positivas, va a ser igual a la masa de la partícula por la aceleración tangencial. Aquí sustituyo. En mi diagrama de cuerpo libre me fijo cuáles son las fuerzas tangenciales que están actuando. Aquí está. No hay fuerzas tangenciales. No hay. Las únicas fuerzas que hay son la normal y el peso de la esquiadora. Entonces no hay fuerzas tangenciales, es 0. En el lado izquierdo de mi ecuación, la masa de la esquiadora, pues ya dijimos que es 150 entre 32.2 para convertirlo a slugs y por la aceleración tangencial. En este caso, pues la aceleración tangencial simplemente es 0. Pies por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y ya encontramos la aceleración tangencial, que es 0, nos está acelerando tangencialmente. Y ahora, ya tenemos la aceleración tangencial, ya tenemos la componente normal. Vamos a conocer su aceleración, que es lo que nos pide. ¿Cuál es su aceleración en ese punto? O sea, la magnitud de la aceleración. Y aquí voy a establecer la magnitud de la aceleración de la esquiadora en el punto A. Tenemos una ecuación que es aceleración es igual a la raíz cuadrada de su componente tangencial al cuadrado más su componente normal al cuadrado. En este caso, como la aceleración tangencial es 0, pues simplemente me queda la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más la componente normal de la aceleración. Ojo, aquí no hemos calculado la componente normal de la aceleración. ¿Qué nos hace falta para la componente normal de la aceleración? Para calcularla, una ecuación cinemática que ya la tenemos, también la tenemos en nuestro formulario, fíjense. Acá la tengo. En el formulario aquí dice, y es la que utilizamos para sustituir en la ecuación 1 de las ecuaciones de movimiento. Aceleración normal es igual a v al cuadrado entre ρ. Entonces simplemente hay que ponerla por escrito. Cinemática. Para las ecuaciones cinemáticas, aunque ya lo haya tenido anteriormente en forma implícita en la ecuación esta, fíjense, aquí lo usé, pero ya sustituida, ¿se fijan? Ahora la voy a explícitamente calcular. Aceleración normal, la componente normal de la aceleración es igual a la velocidad al cuadrado entre ρ, de tal manera que si sustituyo me va a quedar 65 al cuadrado, esos son pies por segundo, entre 100 pies. Y son pies por segundo y aquí son pies. Entonces la aceleración normal, la componente normal de la aceleración, la voy a calcular, es 65 al cuadrado entre 100, 42.25. Pies por segundo al cuadrado. ¿Sí? Todo esto se elevó al cuadrado, porque es 65 y es una velocidad de 10 al cuadrado. Ok, entonces ya tengo la aceleración normal. Esa la voy a necesitar acá. La voy a sustituir aquí. Es 42.25 y al cuadrado. Aquí voy a alargar un poco la raíz cuadrada para que los abarque a los dos. Ahí, entonces la aceleración, simplemente, pues si elevas un número al cuadrado y luego obtienes la raíz cuadrada, te va a devolver el mismo valor. Es 42.25 pies por segundo al cuadrado. Y ese sería mi resultado. Esa es la aceleración de la esquiadora, o la magnitud de la aceleración de la esquiadora
en el punto A. La componente normal, aquí nos faltó indicar hacia dónde se dirige, pues se dirige hacia adentro de la curva, o sea, sigue el eje normal positivo. Y ya sería todo lo que nos piden. Ok, entonces hasta aquí vamos a llegar con este primer ejemplo.